con Pablo hemos platicado de la posibilidad de hablar de la crisis de los derechos humanos desde la combinación de las perspectivas que el propio Pablo ha construido en su historia, que tienen que ver con construcciones asociadas a los derechos humanos desde una perspectiva occidental, formalista, jurídica, hacia construcciones diferentes que tienen que ver también con la experiencia de Pablo, en este caso relacionada con estudios diversos sobre los pueblos originarios y particularmente enfocado en la cosmogonía maya. Así que la conversación con Pablo fue evolucionando, pidiéndole que nos comparta una interpretación de los derechos humanos desde un mundo en crisis y una alternativa respecto a la posibilidad de mirar de otra manera cómo acometemos esta crisis desde los derechos humanos, pero con otros enfoques. Así que, sin más, Pablo, ya conoces bien las reglas, has acompañado prácticamente todos los cafecitos. Gracias, Arisbet, por tu ayuda de siempre. Adelante, Pablo. Buenas tardes. Muchas gracias, Ernesto, y muy buenas tardes a todas y todos. Y sobre todo agradezco la oportunidad de poner a la consideración algunas reflexiones en torno a lo que ha expresado Ernesto, y espero que tengan un hilo conductor con la sesión. Voy a compartir pantalla, si me lo permiten. Sí, voy. Creo que ya. ¿Ya se ve? No, todavía no. Aquí me aparece un mensaje de que el anfitrión inhabilitó. Puede comenzar. Ya debe estar listo. Gracias. Gracias, Elizabeth. Tal como lo mencionó Ernesto, la idea es vincular la cosmovisión maya yucateca, bueno, una aproximación, porque el tiempo no sería suficiente para poder abarcar todos los aspectos que esta cosmovisión o filosofía maya o manera de entender el mundo tiene, la crisis múltiple que estamos atravesando y una visión crítica de los derechos humanos. Antes de tratar el tema, quiero hacer público mi dolor y mi indignación por el artero crimen cometido en contra de nuestro compañero juez de distrito Uriel Villegas Ortiz, y también cometido en agravio de su esposa Verónica Barajas en la ciudad de Colima. Comando armado el día de ayer, como a las 11 de la mañana, irrumpió en su domicilio y ultimó al compañero y a su esposa en presencia de sus menores hijas, 7 y 3 años, y de la trabajadora doméstica, que resultaron ilesas, afortunadamente. Toda muerte, toda desaparición es lamentable. Las condiciones de violaciones a derechos, en condiciones de inseguridad. Aquí hemos tratado temas
agudos en ese sentido. Y no hay una distinción especial para este homicidio, salvo que se trata de la investidura judicial, lo que arroja una peculiaridad a este hecho lamentable. Creo que esa peculiaridad consiste en que se están rompiendo reglas no escritas, en donde las personas que incurren en delitos, en ilícitos, habían respetado ciertos márgenes. Me acuerdo hace muchos años que un procesado llegó a decirme, bueno, pues sí me dedico a actividades ilícitas, he sido aprendido y bueno, ya sabía que me la estaba jugando. No actuó más allá. En cambio, parece ser que ahora esas reglas se están cambiando. Ya habrá oportunidad de incorporar estos hechos al análisis que se hacen en Cafecito Sereno. En cuanto al tema, les propongo yo estos 4 apartados. Iniciaría con la introducción, pasaría a la cosmovisión maya yucateca, la crisis múltiple que estamos viviendo y a una visión crítica de los derechos humanos. Desde un enfoque pues no tan teórico, no tan conceptual como algunas ponencias brillantes se han expresado en esta instancia, sino desde un ámbito de la praxis, entendida por esas actividades específicas que realizamos las personas, tanto para transformar la parte de realidad que nos corresponde incidir, como la transformación de nosotros mismos, una autotransformación. En el año de 1994 fui adscrito a Mérida para crear un tribunal colegiado de circuito. En ese entonces, el circuito comprendía los 3 estados de la República. Hoy solamente comprende Yucatán. Esto es que la llegada y la familiaridad con esta parte de nuestro territorio inmediatamente me puso en contacto con personas descendientes de pueblos originarios que no solamente están en museos, sino que están vivos, actuando con su marco conceptual, con su lengua, que es tan importante, como vehículo de su cultura, como vehículo de la forma que tienen de entender el mundo y de vivir en él, sus costumbres, sus sistemas normativos y su cosmovisión. Particularmente, debo decir que desde 1943, Paul Kirchhoff estableció esta clasificación de áreas culturales que ahora es México, lo que se conoce como Mesoamérica. Se identifican por lo menos 6 grandes áreas culturales y dentro de cada una de ellas a distintas poblaciones originarias, a distintas maneras de entender el mundo, a distintas lenguas que todavía perviven hoy día. De tal manera que podemos hablar de un horizonte con ciertos rasgos comunes de la cosmovisión mesoamericana, pero también ya en cada región, en cada lugar específico, pues tendrán especificidades muy propias, ¿no? De esto puede dar cuenta perfectamente mi hermano Mario Vladimir Monroy Gómez, que dirigió un instituto intercultural por varios años en la población originaria de Ñuñú, ubicada cercana a Querétaro, Estado de México, Michoacán. Bien. El primer contacto que tuve fue en materia penal. En el tribunal colegiado, pues llegan asuntos en revisión de materias penal, administrativa, en aquel entonces laboral y civil.
empecé a tener contacto con amparos en revisión, decisiones que habían tomado mis compañeros jueces respecto al delito de la aportación de armas de fuego sin licencia. Y ya para 1990, debo decir, se había recepcionado en el Código Penal de Procedimientos Penales, vigente en aquel entonces, lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, mandatando a los juzgadores a tomar en cuenta las especificidades culturales de las personas pertenecientes a una etnia. Al cumplir con este mandato, o para cumplir con este mandato, pues me aboqué a entender lo que era la diferencia cultural. Y desde entonces llegué a entender que la diferencia cultural estriba precisamente en que un mismo hecho, una misma conducta, puede tener distintos significados tomando en cuenta el punto de vista cultural, la cosmovisión de la persona que está actuando, que está protagonizando esa conducta o que la está observando. De esa suerte, para el Estado mexicano, para la posición hegemónica del Estado mexicano, portar un arma de fuego sin licencia está tipificado como un delito. En cambio, para las comunidades mayas que tienen que irse a la milpa, al monte, para cultivar la milpa y en ocasiones encontrarse con animales ponzoñosos o para poder realizar alguna actividad de cacería y poderse sostener durante los días que están allá, pues necesitaban portar esa arma. Y tan no consideran que es una conducta ilícita que es muy frecuente y normal en las carreteras del interior del estado, en aquel entonces de Quintana Roo y Campeche también. Ver a personas en su bicicleta o caminando con su sabucán, que es la bolsa en la que llevan su habituallamiento para los días que están en el campo, en la milpa, y sobresaliendo el cañón de una escopeta, sin necesidad de ocultarla, sin necesidad de llevarla de manera clandestina, porque en su percepción, en su cultura, no es una conducta ilícita. Al tomar en cuenta este aspecto, pues mis decisiones en el Tribunal Unitario se orientaron a considerar que no había delito por esta diferencia cultural y que yo estaba cumpliendo con ese mandato, con ese principio que me estaban obligando. Además, en Yucatán hay una larga tradición de portación de armas de fuego. Esta es una imagen de los Cruzó que participaron en la Guerra de Castas, allá a finales del siglo XIX. Entonces, hay una costumbre y hay una dimensión de la portación de armas de fuego diferente. Por otro lado, tuve oportunidad de trabajar relación, amistad, contacto estrecho con un sacerdote maya, un men, don Jacinto Tzapchak, de la zona de Yaxcabá. Y con él, con sus ceremonias, con sus pláticas, acompañándolo a ceremonias en el monte, la ceremonia del Chachac, esa conversión tan interesante que se da, tú vas caminando en el monte y de repente él se para con las personas que van a preparar la ceremonia, elige un lugar, monta una mesa con varas, cruza la mesa con ramas de javín, cubre la superficie de la mesa con ramas de javín y automáticamente transforma ese sitio profano, común y corriente en un sitio sagrado, en un sitio de intercomunicación con las deidades o con las representaciones de la deidad, porque no es una religión politeísta, sino distintas manifestaciones de un solo ser supremo, y lleva a cabo la ceremonia. Ahí fue entendiendo más todo el concepto de cosmogonía y de cosmovisión. Esta es una imagen en donde se sintetiza algunos elementos de la cosmogonía. Recordemos
Recordemos que por este concepto entendemos narraciones míticas de la creación del universo y de la humanidad. En el centro está el árbol sagrado de la ceiba. En la parte superior, las ramas, las ramificaciones de la ceiba, que están dispuestas hacia los rumbos, no hacia los rumbos cardinales, sino a los rumbos mayas. Llegan con su follaje hasta la cúspide del cielo. Hay 13 niveles en el cielo, en la esfera celeste. En el centro está la Tierra. En la Tierra están los seres humanos que se comunican con las deidades por este conducto, por esta comunicación con las deidades. Las deidades no están ahí inmóviles, sino los mayas son co-creadores de esas representaciones de la deidad, de los grandes formadores que leemos en el Popol Vuh. En la parte inferior, las raíces, está el inframundo, en donde moran los seres descarnados, los que ya fallecieron, pero que están presentes en el hábitat, en el universo de los mayas. La ceremonia del Hanal Pichán es impresionante en ese sentido. Comida de las ánimas se llama en estas tierras. En cuanto a la cosmovisión, ese esquema conceptual que de manera consciente e inconsciente nos permite interpretar y juzgar a la realidad, y no solamente eso, sino aplicar esa explicación a la vida cotidiana. En cuanto a la cosmovisión, pues también he tenido la fortuna de tener contacto con muchas personas, pero bueno, es imposible mencionar a todas, pero sobre todo a este maestro antropólogo lingüista, don Fidencio Briceño Chel, en donde él, a partir del análisis lingüístico de la lengua maya, de la estructura lingüística, va desentrañando la cosmovisión. Y una de las cosas que creo que sintetiza mucho de la cosmovisión maya yucateca es esta convicción, esta idea, este principio de que todo tiene vida, todo tiene dueño, todo tiene lugar y una razón de ser. Podríamos hablar largamente sobre cada una de estas partes. Como muestra de botón, me llamó la atención desde que se lo escuché, lo de todo tiene dueño. Y lo que él nos explicó fue lo siguiente. El maya, en su terreno, donde tiene construida su casa, cría animales de traspatio para su sustento. Gallinas, cerdos, pavos. Él, como los sostiene, como los alimenta, él es dueño de esos animales. Pero si va al monte, un venado que anda libre en el monte, ya no le pertenece. Las deidades para los venados. Un árbol, un cenote, un arroyo, también tiene su dueño. Que él no ha creado ese cenote, ese arroyo, ese árbol, a ese venado. Y entonces, si se dispone a cazarlo, le pide permiso al dueño de los venados, a la representación de la deidad de los venados, para que pueda disponer del venado y de una manera sustentable, no depredadora. Entonces, con estos principios, tenemos una construcción constante de saberes y conocimientos, no solo en el discurso, sino en la práctica diaria, en el lenguaje cotidiano. Ahí se traducen. Hay términos en donde, por ejemplo, si alguien te dice Bichabel, Bel es camino, y la traducción sería camino. ¿Cómo está tu camino? Pero cuando ya tiene una significación más profunda de no solamente cómo está tu camino, entonces se incorpora otro término lingüístico
Xtal, que también puede traducirse como camino, pero tiene una dimensión más amplia. ¿Cómo está tu vida hasta ahora? ¿Cómo está tu trayectoria en esta tierra hasta ahora? No solamente el camino actual que estás recorriendo. Y esto también le da fundamento a las diversas maneras de relacionarse con nosotros, sean humanos, sean animales, sean plantas, sean entidades sobrenaturales, vientos, espíritus, presencias y potencias. También subyace un principio ético. El maya, la persona maya, desde la infancia, aprende a llevarse bien con todo lo que lo rodea. Pues justamente esa relación con lo demás, con la otra edad, con los demás, es que construye su persona, construye su respeto, su prestigio, su comunidad, su mundo. Es una relación dialógica con nosotros. Nunca en planos de dominación, nunca en planos de prepotencia. La expresión, como les decía, Xtal, que ya se refiere a la vida en general, la utilizamos o se utiliza en esta expresión, Ma'alo Xtal. El Ma'alo Xtal significaría pensar en un mundo donde todo implica e incluye a la otredad. Nunca hay una separación, no hay una fragmentación. La otra vertiente que contacté aquí en los años en que he estado en Yucatán, en los primeros años, fue la antropología jurídica, y especialmente con el doctor Esteban Crotz, que trabaja en la Unidad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Yucatán. Con él participamos en varias obras, autores de artículos, etc. Y a partir de los conocimientos con la antropología jurídica, entonces colaboré en la conformación del sistema normativo maya. Se eligieron en 7 comunidades, por las comunidades, a 7 juzgadores para hacer real, hacer realidad, darle vida al contenido de uno de los derechos de los pueblos originarios contenidos en el artículo 2º constitucional. De manera autónoma y con total autodeterminación, no sujetos a los tribunales superiores de justicia, como ocurre en otras entidades federativas, con esa libertad de configuración legislativa que le dio el constituyente a las legislaturas locales. En Chiapas, en Campeche, por ejemplo, los jueces pues dependen de los tribunales superiores, dependen de la estructura estatal. Incluso en Campeche, hasta donde yo tengo entendido, pues no son electos por las comunidades, sino son personas que designa el propio Tribunal Superior. Aquí no, las comunidades eligen a sus juzgadores. Hay una mujer, de los 7 jueces, hay una mujer. Y lo interesante de esta forma de conformar a la judicatura maya es que una persona que es electa por su comunidad goza de legitimidad para poder dirimir los conflictos que se suscitan en el seno intervinientes, sino que el juez llama a las familias de los intervinientes y compromete a las familias en el cumplimiento de sus resoluciones. Esto lo desarrolló mucho Carlos Lenkerson en sus obras en la etnia Topolabal, en Chiapas, con el concepto de notosidad. En una comunidad no se dice uno de nosotros cometió el delito, sino se dice en nuestra comunidad nosotros cometimos el delito. Y la reparación es entre los colectivos, la reparación del tejido social. Debo decir, ya a estas alturas de la exposición, porque es una crítica que se me hizo muy al principio, cuando yo estaba muy entusiasmado con el descubrimiento de todos estos matices y estos principios y esta ética, esta legitimación de los jueces, pues que yo incurría en una postura esencialista, que yo idealizaba a los pueblos originarios, a sus prácticas, que no veía, que no examinaba críticamente
las conductas contrarias a derechos humanos, en contra de las mujeres, etc. Y entonces advertí que hay dos posturas cuando tratamos las cosmovisiones de los pueblos originarios. Por un lado, la absolutización de lo étnico, ¿verdad? Que siempre se trata de que lo étnico esté en primer lugar. Y por otro lado, lo esencialista como en una postura crítica, una postura que no discierne lo que es acorde con una visión de derechos humanos. Entonces, eso me permitió entender a la interculturalidad como una mediación entre estas posturas y sobre todo lo que menciona Catherine Walsh, que es una pedagoga norteamericana radicada en el Ecuador, que nos habla de distintos tipos de interculturalidad, desde la relacional, en donde solamente se relacionan sin mayor intercambio los grupos humanos con diferente cultura, con diferente cosmovisión, o la funcional, en donde se acepta la relación con los pueblos originarios, pero subordinándolos, infantilizándolos. Por ejemplo, en materia judicial, minimizando la competencia para resolver conflictos. Por más que esa competencia en la práctica las personas las amplían, porque pues, dada la lejanía de las comunidades, el costo que tiene ir a la capital o a la cabecera municipal para acudir ante un juez y el costo que significa eso, pago de abogados, transportes, etcétera, pues prefieren resolver sus conflictos, incluso extralimitando su competencia legal que les han otorgado. Pero la interculturalidad más acorde con lo que estudié, con lo que yo coincido, es la crítica. Y no solamente crítica, sino la decolonizadora, en donde sí se pone el acento en combatir las estructuras patriarcales que dan lugar a violencia de género, a menoscabo de los derechos de las mujeres. Solo que tuve otra experiencia en Oaxaca, con motivo de este hecho social, de este movimiento que seguramente recordarán algunos de ustedes. Incluso llegó a ser un libro, llegó a ser una película, se le llamó La Revolución de los Alcatraces. Los hechos consisten en que una persona originaria de una comunidad zapoteca, Santa María Quiepolani, contendió en unas elecciones municipales en el año 2007. Pero la asamblea de esa comunidad, bajo los usos y costumbres, mal llamados usos y costumbres porque son sistemas normativos, eso es un resabio de la época colonial, llamarles usos y costumbres, o también otro resabio racista, discriminatorio, gente de razón y gente sin razón, como todavía se estila en algunos lugares de Chiapas, San Cristóbal. Todavía hay personas que sí van caminando en las aceras y uno es de población indígena y viene un mestizo, viene un blanco, se Bueno, resulta que la Asamblea no le permitió contender en las elecciones municipales y a partir de ahí se generó un movimiento en donde se puso el énfasis en las violaciones a los derechos humanos de las mujeres para participar políticamente. Es cierto que la participación de las mujeres es mínima, es todavía un problema a resolver, pero no es cierto que en este caso en particular la razón de evitar que Eufrosina pudiera contender políticamente fuera por razón de género. Personas de comunidades incluso me llevaron, fuimos a San Pablo Guelatao, lugar de origen de Benito Juárez, y ahí me mostraron que mujeres habían sido presidentes municipales. Y por ahí está doña Rafaela, que también ha sido presidenta municipal en otro municipio. ¿Cuál fue la razón por la cual le impidieron a Eufrosina? Bueno,
porque en estas comunidades, como en muchas otras, funciona el sistema de cargos. Ese sistema de cargos consiste en que desde niños, desde jóvenes, les van dando cargos a las personas integrantes de las comunidades. Files en algunos lugares, etcétera, funciones menores, para ir desarrollando lo que en términos occidentales podríamos decir una carrera política, una carrera profesional, un servicio profesional de carrera, en donde la comunidad va observando la conducta de esas personas, va observando si se desempeña de acuerdo a los valores comunitarios, de acuerdo a las encomiendas, si es responsable, si cumple con la encomienda, etc. Y así entonces, si lo hace, va ascendiendo en los cargos hasta llegar a los que se consideran más importantes. Uno de ellos podría ser presidente municipal, comisariado de bienes comunales, comisariado ejidal. El caso es que con Eufrosina no realizó ningún cargo en su comunidad. Ella desde muy joven emigró a la capital de Oaxaca, ahí hizo estudios, etcétera. Y qué bien, es su proyecto de vida, pero para la comunidad no sabían qué trayectoria, no tenía ninguna trayectoria, no había un aval, no de cartas, no de currículum vitae, sino de desempeño de los puestos. Entonces eso me permitió entender que muchas veces desde la mirada occidental podemos estar visibilizando violaciones a derechos humanos, pero hay que encontrar precisamente, ¿no?, uno de los principios: todo tiene su razón de ser. Bien, pasamos ahora al apartado de la crisis múltiple. Mucho se ha dicho sobre la pandemia, sobre los efectos que está ocasionando. No me siento preparado para hablar de todo ello y nos llevaría mucho tiempo intentar hacerlo y básicamente no me siento preparado. Estoy como muchos sintiendo los efectos, pero ya conceptualizarlos, ubicarlos metodológicamente, pues creo que es una tarea que está en curso. Por lo tanto, solamente voy a hablar de un enfoque que me parece interesante desde el punto islámico, desde el punto de vista del derecho ambiental, desde el punto de vista de la problemática ambiental. Es una cita de Julia Carabias en Nexos del 5 de junio de este año. El virus nos puso en jaque, pero las condiciones para llegar a esta situación extrema las hemos creado nosotros mismos. Nos hemos creado nosotros mismos con la destrucción de ecosistemas, con la sobreexplotación de monocultivos, con el uso de agrotóxicos. La hemos creado nosotros mismos con la desertificación y con la expansión de la mancha urbana cada vez más incontenible. Incluso hay todo un debate sobre las energías verdes. Las energías verdes y que sean suficientes. Se necesitan combustibles, biomasa, que básicamente son árboles, es madera. Y bueno, se están acabando bosques. De eso pueden dar cuenta los compañeros de MUNA, compañeros que están planteando sus amparos en contra de granjas de energía solar. Entonces, estamos hablando de una crisis múltiple creada por nosotros mismos. Y en otro artículo de Nexos, Ana de Luca, el 20 de enero de 2020, habla de las distintas acepciones de crisis. Una de ellas, la más pesimista, sería entender por crisis la dificultad, la incertidumbre. Parece ser que la incertidumbre es la que nos gobierna hoy en día. El cisne negro del que nos habla un autor, el peligro, la decadencia. Pero la crisis tiene otras acepciones. Puede ser un espacio de oportunidad, de elección, un momento de voluntad, de
agencia. Y también lo que me llamó la atención es esta vinculación etimológica con un momento para crear juicios y dilucidar una relación con la crítica. Y es entonces que llego al cuarto apartado en esta visión panorámica, la visión crítica de los derechos humanos. Aquí me voy a apoyar recordando una de las brillantes exposiciones acerca de la semiótica del poder. Me voy a apoyar en un teórico de la lingüística, en Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure lo que establece es que no existe una correspondencia necesaria entre el significante y el significante. Es decir, la relación entre estos es arbitraria. En términos lingüísticos, el significante es el ámbito de una cosa que va a ser llenado por el significado, por lo que nosotros predicamos de esa cosa. Y sobre todo, Saussure tiene un concepto que se me hace muy interesante, el significante vacío. El significante vacío es un significante, estoy poniendo aquí en la lámina derechos humanos, que puede ser llenado con significados tan disímbolos como el que, por un lado, podemos llenarlo con el significado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y por otro lado, lo podemos llenar con lo que Videla, ese dictador de Argentina, represor, utilizó en una frase y justificó su dictadura diciendo que el objetivo de sus acciones era la defensa de los derechos humanos de los argentinos. Así de arbitrario puede ser el significado que le podemos dar a un significante, y más cuando está vacío, a un significante como el de derechos humanos. Cualquier otro. Ya no puedo mover aquí la pantalla. ¿La quiere hacer pequeña? No, la quiero, ya está. Gracias. Los derechos humanos, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, pues cobraron una difusión muy amplia, se convirtieron en un paradigma, es decir, un modelo para interpretar los hechos. Hans Kelsen, ese jurista que los abogados hemos conocido, hemos tratado en nuestra formación universitaria, tiene un opúsculo que titula, entre interrogantes, ¿qué es la justicia? Y después de indagar en que el concepto de justicia está determinado por épocas y por espacios donde ese concepto tiene vida. Y eso ha permitido a muchos entender que los derechos humanos son la concreción contemporánea de la justicia. Por otro lado, otros han dicho que los derechos humanos son la ética de la democracia. Lo que yo voy a proponer a todas y todos ustedes es una crítica de los derechos humanos. Y empezaría por decir, el término derechos humanos a veces nos lleva a una posición unívoca. Si en el imaginario social escuchamos derechos humanos, por derechos, inmediatamente vamos a pensar en declaraciones de los derechos del hombre y del ciudadano, la Declaración Universal de las Naciones Unidas,
tratados internacionales o la reforma constitucional del 2011. En suma, vamos a entender a los derechos como normas jurídicas y como tribunales que deciden los conflictos utilizando a los derechos humanos. Esa es una apreciación unívoca, como les decía, porque los derechos humanos no son solamente derechos jurídicos. A diferencia de los derechos fundamentales, que sí están construidos desde la Constitución, los derechos humanos son recibidos en las constituciones, pero tienen una génesis aparte, una génesis distinta a los derechos fundamentales. Los derechos humanos son creación del derecho internacional del trabajo, del derecho internacional, quiero decir, perdón, y estoy pensando en la OIT, en el convenio 169. Y no solamente eso, sino que también son derechos morales. Y aquí entraríamos a una discusión muy interesante, a un debate de si existe para esta exposición, aunque los derechos humanos contienen exigencias éticas suficientemente justificadas como para poderlas hacer exigibles y como para pretender que sean positivizados en los derechos humanos, para que tengan, en teoría, una protección más amplia cuando esos derechos humanos no son respetados, no son observados. Pero no solamente tienen esa connotación ética de morales. Perdón, Pablo, disculpa sí. un segundo la interrupción, porque hay un ruido, pero yo he visto que están todos los micrófonos apagados. A ver, Arisbet, no tenemos ningún micrófono abierto, ¿no? No, solamente el de Pablo. Sí, y en efecto se escucha este ruido que vicia un poco pero no podemos identificarlo. Ya cesó. Adelante, Pablo. Si tenemos alguna idea de qué está pasando, pues lo trataremos de resolver, pero no sabemos. Pues yo ya apagué aquí el ventilador por el bochorno que pasamos, pero bueno, me indican, por favor. Sí, Pablo, adelante, por favor. Gracias. Pero los derechos humanos no solamente tienen esta connotación moral, ética, sino también los derechos humanos nacen de procesos sociales, nacen de luchas de grupos humanos que han sufrido afrentas, que han sufrido discriminación, que han sufrido menoscabo en su dignidad y que entonces se movilizan para que esa situación termine. Entonces hay un contenido de lucha social en los derechos humanos que no podemos perder de vista. Y también son procesos políticos, porque para que una reivindicación pueda prosperar se necesita que haya fuerza en el concierto de los otros actores de la sociedad. Paso ahora entonces a lo que dispone la reforma constitucional y lo voy a tratar desde el ángulo de la efectividad de los derechos humanos. La reforma constitucional en el artículo 1 nos señala, abreviando el texto, a las personas con derechos humanos reconocidos en esta Constitución, tratados y convenciones, así como de las garantías para su protección. Y me adelanto un poco a la efectividad de los derechos humanos. Si nosotros constreñimos a los derechos humanos, a lo jurídico, a la norma jurídica, a los tribunales, el medio protector, la garantía protectora de los derechos humanos por antonomasia es el juicio de amparo. Pero entonces ahí, y en distintas materias y en materia ambiental, y Alejandra Rabasa no me dejará mentir en este sentido, en materia ambiental empezamos con el problema de la legitimidad para poder promover el juicio de amparo por cuestiones ambientales, por depredación del medio ambiente, de si hay interés jurídico, de si no lo hay,
se conceptualizó el interés legítimo para que entonces se permitiera a personas que no tienen un derecho subjetivo poder plantear ante tribunales una demanda por cuestiones de degradación del medio ambiente, perjuicios ocasionados por el medio ambiente. Pero además, el juicio de amparo, si revisamos la ley de amparo, en materia de garantías, en materia de reparaciones por la violación de los derechos humanos, es muy pobre. Conserva todavía ese concepto de restituir al quejoso en el goce, ahora diríamos, del derecho humano violado. Pero ahí se queda. La Ley General de Víctimas es mucho más amplia en materia de reparaciones. La Ley General de Víctimas es mucho más amplia en materia de medidas cautelares, más allá de la suspensión que se puede otorgar en un juicio de amparo. Entonces, ya desde aquí vemos que la garantía jurídica es insuficiente para la protección que está preconizada, para la promesa de protección que está contenida en este artículo. Pero todavía más, este artículo sigue diciendo que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. En este sentido, yo me pregunto y lanzo, como decimos acá en estas tierras, lanzo la pregunta a todas y todos ustedes. ¿Todas las autoridades cumplen con sus obligaciones en materia de derechos humanos? ¿El Estado cumple con sus deberes de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos? ¿Qué nos ofrece la realidad? La realidad nos ofrece unas posibles respuestas. Pueden haber más de estas. Las autoridades y el Estado no tienen la capacidad suficiente para hacerlo, y menos en un esquema neoliberal donde el Estado se ha ido adelgazando. Pero suponiendo que tienen poca capacidad, pero tienen voluntad de hacerlo, pues en los hechos vemos que no todos los agentes estatales, no todos los integrantes de las instituciones estatales tienen la voluntad de respetar a los derechos humanos. Y otra posible respuesta es que los estados se han convertido en agencias de poderes metaconstitucionales. Luego entonces, eso nos lleva a problemáticas de muy diversa índole. Aquí se han analizado problemáticas de violencia contra las mujeres, feminicidios, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, militarización, etcétera, etcétera, que son contrarias a las promesas de la Constitución. Son absolutamente contrarias a las promesas de la Constitución. Por razones de tiempo, yo me voy a referir, y para ligarlo con la cosmovisión maya, me voy a referir a los derechos humanos de los pueblos originarios, y para ya ir cerrando mi exposición. Y sobre todo, el derecho al territorio. El derecho al territorio para los pueblos originarios ha sido definido mediante jurisprudencia internacional como una propiedad colectiva. Tiene una dimensión colectiva. En el sentido de que la pertenencia de la propiedad no se centra en individuos, sino en el grupo. Para los pueblos indígenas, la propiedad comunitaria es indispensable para garantizar su supervivencia como pueblos. Si están interesados en ahondar más sobre esta jurisprudencia, esta obra, este digesto de jurisprudencia, que ha sido confeccionado por una ONG muy importante que está haciendo una labor muy importante en varias partes de América Latina, en México, aquí en Yucatán. Me refiero a la Organización del Debido Proceso Legal. Ha hecho varias publicaciones en este sentido. Nosotros toda esta problemática
en los megaproyectos. Los megaproyectos violan derechos humanos en contra de pueblos y comunidades indígenas y rurales. Los violan utilizando pseudoconsultas, consultas a modo. Por ejemplo, si a una persona que está en un nivel de pobreza, de desempleo, y más ahora con la crisis de la pandemia, se le pregunta en una consulta, oye, ¿te interesaría tener un empleo? ¿Qué va a contestar esa persona? Evidentemente que sí. Y en el trasfondo está que entonces el megaproyecto va a proporcionar esos empleos. No importa la destrucción, no importa la deforestación. Ellos van a contribuir generando empleos, generando ingresos. Tenemos una política económica y social que carece de toda perspectiva de sustentabilidad y pertinencia biocultural. Se favorece la destrucción ecológica, la deforestación, la erosión de suelos y del patrimonio bicultural y la desertificación. Y esto está documentado. Este es un grupo de académicos, está la Flaxo y otras instituciones británicas académicas, que se llama Conversando con Goliat. Este proyecto ha identificado en los últimos 12 años a 304 proyectos, megaproyectos o proyectos neoextractivistas, desde minería a cielo abierto, monocultivos, construcción de presas, etc. Y se ha dado la tarea de analizar 964 notas periodísticas, de las cuales han extraído que existen 879 conflictos socioambientales en la República en los últimos 12 años. Pero la violación a los derechos humanos va más allá, va a la violación de la vida de quienes se dedican a la defensa de los derechos humanos de los pueblos originarios, por no hablar de los defensores de otros derechos que conocemos también como son ultimados. El informe de Global Witness nos habla de que México es el sexto país más peligroso para los activistas que defienden el medio ambiente. Hace un año el país se encontraba en cuarto lugar, o sea, del sexto pasó al cuarto, y registró un total de 15 homicidios de ambientalistas aquí en México. Y este informe documenta el asesinato de 164 defensores del medio ambiente durante 2018 en todo el continente americano. Entonces, no podemos hablar de que los derechos humanos en este sentido estén vigentes, estén protegidos. Este proyecto también pone en evidencia algunos mitos. El mito de que las comunidades utilizan repertorios violentos y por eso se justifica la represión, por eso se justifica la detención de los dirigentes o de los integrantes de las comunidades. La realidad es que las comunidades utilizan en mayor medida repertorios de acción institucionalizados. El otro mito del que he venido hablando, de que el Estado es garante del derecho, y la realidad es que los hechos reportados sobre informalidad, no debido proceso, ilegalidad, están protagonizados por actores estatales combinados con empresas. En el caso de la soya transgénica, en Campeche, donde se llevó a cabo una consulta, pues no obstante que la Suprema Corte primero suspendió, después resolvió que no, prohibiendo el uso del glifosato. Después, la propia autoridad encargada de verificar la sanidad de estos agrotóxicos prohibió el uso de agrotóxicos. Se está sembrando soya transgénica, se está sembrando maíz transgénico y se están utilizando los mismos agrotóxicos a ciencia y paciencia de las autoridades. Entonces, este es otro documento de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Atlas Mecinal, megaproyectos en zonas indígenas y negras, este componente de negritud en cuanto al enfoque étnico que debemos hacer en América Latina. Es un programa, es un atlas que elaboró el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural
Hablemos entonces ya culminando de la criminalización de la protesta social, etcétera. Vamos a ver, como decía un ministro de la Suprema Corte, vamos a ver de qué estamos hechos ahora que la Cuarta Transformación está ejecutando sus proyectos, sus megaproyectos, ya dio banderazos el presidente de la República, ya le quitó recursos, por ejemplo, a la Comisión Nacional de Víctimas, ya le quitó, entiendo que el 70-80% de sus recursos para destinarlos a la construcción, al inicio de la construcción del megaproyecto del mal llamado Tren Maya. Y van a pagar las consecuencias, porque ahora con las tormentas tropicales de Amanda y de Cristóbal, con la cantidad de agua que cayó, equivalente al huracán Isidoro, en estas regiones, por cierto, en la región de Campeche, se acabaron los apiarios. No sé si vieron el documental ¿Qué pasa con las abejas?, para acabar de rematar el desastre ocasionado por agrotóxicos. Pues ahora resulta que todas las colmenas quedaron ahogadas y bueno, son pérdidas cuantiosísimas para los apicultores. Pero les decía que con la acumulación de agua en la carretera que va de Tulum a Playa del Carmen, se fracturó el pavimento y descubrieron un socavón, un túnel, una caverna. Encontraron vestigios del Pleistoceno en transición al Mioceno, o sea, datados de hace 2,5 millones de años, allí en esa caverna. Y esa caverna se continúa, la fractura es en la carretera, pero se continúa hasta un hotel cercano. Y eso habla de la característica, la calidad del suelo kárstico que tiene la península, que fue la última en emerger a la plataforma continental. De tal manera que si se construye sobre ella pesos que no se controlen, pesos superiores, pues puede haber ahí hecatombes y tragedias en cualquier momento. Para terminar, entonces, ¿qué visión de derechos humanos habría que poner en juego? Habría que analizar intenciones y prácticas. Habría que examinar si las intenciones y prácticas son propias de un enfoque de dominación o de emancipación. Los mismos derechos humanos pueden ser utilizados para una u otra. Como referentes de intenciones y prácticas de los derechos humanos emancipadoras, yo podía mencionar a muchos autores. Pongo en primer lugar a Ignacio Ellacuría, a Luigi Ferrajoli, a Elio Gallardo, a la socióloga Dulce Fariñas, que tiene un enfoque de la perspectiva sociológica de los derechos humanos muy interesantes, al maestro David Sánchez Rubio, maestro sevillano, Enrique Dussel, a Herrera Flores, a José Ángel de la Torre Rangel, a Boaventura, etcétera, etcétera, muchos más. Aquí está la lámina de Ignacio Ellacuría, sacerdote jesuita. Él fue asesinado en la República del Salvador en 1989. Él fue asesinado a manos de un comando militar. Y bueno, él tiene una percepción de los derechos humanos que va más allá del acto específico o del daño individual. Él dice que los agravios, las afrentas, los perjuicios y los daños, además de que pueden ser cometidos de esta manera, pueden también estar cometidos por un sistema de dominación que favorece la opresión, la exclusión, la discriminación, la inseguridad, etc. Entonces, desde el punto de vista de Ignacio Ellacuría, lo que hay que combatir es este sistema que está oprimiendo, que está generando condiciones violatorias de los derechos humanos. Ahí hay otra discusión de si los derechos humanos se deben especificar o no se deben especificar. Entonces, bueno, lo que propone Ignacio Ellacuría es una percepción de los derechos humanos desde este ángulo global. Y lo que el maestro David
Sánchez Rubio es ser muy cuidadoso con lo que él llama la postura de derechos humanos anestesiados. Y con esto ya voy terminando. Esta postura de derechos anestesiados, yo me la imagino por el término, que no mueren los derechos humanos, ahí están, pero están enervados, están inmovilizados o están en un modo subfuncional o de plano solamente con una vida vegetativa, pero no actual, no dinámica. Y eso se deriva de la perspectiva positivista y que deleguemos la significación, volvemos a Ferdinand de Saussure, deleguemos la significación de los derechos humanos a los poderes estatales, a que nos definan qué se debe entender por derechos humanos, a que interpreten los derechos humanos, a que nos digan si tenemos razón o no tenemos razón en una demanda donde están planteándose violaciones a los derechos humanos. Y él lo deconstruye en que los derechos anestesiados son excesivamente normativistas. Y yo quiero hacer énfasis en lo de excesivamente, porque Sánchez Rubio no es que excluya, no es que esté menospreciando a los derechos humanos positivizados, de ninguna manera. Lo que pasa es que lo que él nos dice es, no nos quedemos nada más en ese ámbito. Los derechos humanos no hay que castrarlos, ubicándolos solamente como normas jurídicas excesivamente o con procedimientos farragosos de demanda, la suspensión, que ya te interpusieron el recurso, que el juez de distrito nos dio la razón, pero el colegiado nos la negó, que el asunto ya llegó a la corte, que la corte, a ver, ahora qué decisión va a tomar, porque a veces toma decisiones en un sentido, a veces en otro. Eso lo están estudiando en el Centro de Estudios Constitucionales de manera muy acuciosa, cuáles son las líneas jurisprudenciales, etcétera, ¿no? Una visión excesivamente formalista y sobre todo un concepto que me parece muy interesante. Hacer valer a los derechos humanos después de que son violados, no antes de que se violen. Y creo que de ahí se desprenden muchas consideraciones de cómo estamos enfocando el tema de los derechos humanos. Aquí tenemos, insisto en que no se trata de despreciar y de excluir a esfuerzos que se están haciendo desde las propias instancias estatales, la Suprema Corte, en los estudios constitucionales, pues está con un tema constante de la justicia en asuntos ambientales. Hay muchas resoluciones judiciales, bueno, algunas resoluciones judiciales paradigmáticas en favor de los derechos humanos, etcétera. La idea es no caer en el excesivo normativismo o solo en normativismo. Hay que complementar. Y las claves emancipadoras de los derechos humanos pasarían por este concepto de dignidad humana, de Herrera Flores. Es un despliegue de la potencialidad para construir los medios y las condiciones necesarios que posibiliten la capacidad humana genérica de hacer y deshacer mundos. Ese sería el ánimus de los derechos humanos. Los derechos humanos se construyen y garantizan en los espacios sociales, en la familia, en la escuela, en el barrio, en el centro de trabajo, etc. Deben de tener un sistema plural de garantías, no solamente las jurídicas, garantías sociales, garantías políticas, garantías morales. Interescalar de un conflicto local, interescalar a un movimiento regional, del regional a uno sectorial, etc. Atender la dimensión previolatoria de los derechos humanos y sobre todo, no perder de vista en dónde reside el poder constituyente. Es que si nos ponemos a ver el artículo 39, que nos dice que la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, y que el pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de modificar su gobierno. ¿Por qué delegamos ese poder constituyente en los zapatos
qué lo delegamos en una camarilla burocrática, perdón, expresiones honrosas, etc., en una camarilla burocrática de constituyente permanente? ¿Por qué enajenamos la potencialidad constituyente de la sociedad en esa camarilla? Creo que ahí también tenemos mucho que indagar y que explorar. Abordar a los derechos humanos desde distintas perspectivas, darle predominio a los derechos colectivos más que a los individuales, construir a los derechos humanos desde abajo. Katherine Walsh ayer la escuchaba en un webinar diciendo que hay que trabajar en las grietas que nos deja el sistema. Y a partir de trabajar en las grietas que nos deja el sistema, después ir articulando esas grietas en unos movimientos más amplios, en movimientos intersectoriales, etc. El caso es no caer en el desánimo y decir, no, no se puede contra Goliat, no se puede hacer nada. Y bueno, ya creo yo que tratando de vincular al final lo que es puesto de cosmovisión, no solamente de los mayas, sino de los pueblos originarios en sus rasgos comunes, con derechos humanos desde una clave emancipadora, creo que un sujeto estratégico en la actualidad son los pueblos originarios. Si vamos con una actitud intercultural crítica, si nos reflejamos en ellos y ellos se reflejan en lo bueno, positivo que tengamos nosotros, creo que puede haber muchas posibilidades de conformar un sujeto estratégico. Y finalmente, levanto la mano en contra del Tren Maya, entre otros perjuicios, y bueno, los compañeros de Oaxaca con este corredor transísmico, que obedece a geopolítica, darle salida a toda la producción del petróleo fósil, de la cuenca del Golfo, de Galveston, darle salida por este corredor, además de Panamá, darle salida, y también llevarlo a centros turísticos como Cancún y los que se piensan desarrollar a lo largo de la ruta del llamado Tren Maya. Desde el punto de vista ambiental, y esto es algo que realmente me duele en la entraña, porque he vivido, he palpado lo que es una selva tropical húmeda, he visto la diversidad biológica que ahí se da, que ahí se alberga, y cómo el pueblo originario hace un uso sostenible de esa biodiversidad. Este megaproyecto tensa al límite el equilibrio ecológico de las únicas selvas tropicales húmedas del norte de América, las cuales se conectan mediante el corredor biológico mesoamericano con la selva amazónica, otra zona también devastada. Pero imagínense afectar ese corredor de biodiversidad. Todo ello para poder añadir algo de optimismo a la presentación, al menos que mi ánimo, y espero que el de ustedes también, tenga un atisbo, o como dicen los mayas cuando hablan de su deidad máxima, de Hunabku. Hunabku no se pronuncia en voz alta. Hunabku se susurra en señal de respeto, en señal de reconocimiento. Bueno, pues susurrar desde el fondo del alma, desde el fondo del espíritu, este poema, parte del poema que se elaboró por Meara por motivo de la peste de 1800, hace 220 años. Y cuando el peligro terminó y la gente se encontró de nuevo, lloraron por los muertos y tomaron nuevas decisiones y soñaron nuevas visiones y crearon nuevas formas de vida y sanaron la tierra completamente, tal y como ellos fueron curados. Como conclusión, yo diría, sostengo
me deslindo, me significo, como dicen en España cuando la guerra civil se significaba como republicano o como fascista. Yo me asumo como que frente a la crisis múltiple ocasionada por el capitalismo, propongo una posición crítica de los derechos humanos como una herramienta. No es el factotum, no hay que absolutizar. Una herramienta de los necesarios cambios estructurales. Más allá del binomio trasnochado de conservadores y liberales. Les agradezco su atención, quedo a su disposición. Gracias, Pablo. Extraordinaria y conmovedora exposición. De veras, Pablo, muchísimas gracias. Se fue el tiempo volando, cuando menos para mí, y las discusiones que planteas, que son complejísimas, las has puesto en la mesa con una claridad, a mi parecer, extraordinaria. ¿Hay interés de escuchar un poco más sobre el Tren Maya, Pablo, desde la perspectiva local, cercana sobre todo a las resistencias? De los motivos, ya hiciste ahorita una pequeña disección de por qué tiene que ser el Tren Maya, pero si puedes un poco ampliar el por qué tiene que ser, por qué por encima de todo y de todos y de todas, creo, pero además, quién se está organizando en la resistencia y cómo se está organizando la resistencia frente al embate del tren Maya, que parece no tener posibilidad alguna de ponerse a discusión. Pablo. Bueno, habría compañeros y compañeras mucho más calificadas que yo, que están asumiendo esta resistencia. Yo lo que puedo observar es que hay una problemática derivada de que, ya lo mencionaba yo de alguna forma, dada la situación de desempleo, dada la situación, pues prácticamente de miseria de muchos integrantes de comunidades, están viendo al Tren Maya como una posibilidad de generar ingresos. Y esto está abriendo al interior al interior de la resistencia, una especie de, si no de confrontación, sí de separación entre las personas más conscientes, las personas con conciencia de lo que esto significa, del daño que va a provocar, que integran organizaciones de la sociedad civil, ONGs o colectivos, y las comunidades o una base importante de las comunidades. Y más ahora con las crisis que se avecinan. Por ejemplo, para todos es conocido que en esta parte de la península hay una migración hacia Estados Unidos muy, muy grande. Y las remesas, por obvias razones, han disminuido. Entonces son las comunidades. Entonces empieza a haber una tensión que va muy bien los agentes estatales para terminar de dividir a las comunidades en contra de quienes se oponen por conciencia, porque saben las repercusiones de un proyecto de esta naturaleza, y se empieza a generar una tensión ahí. Pues va a ser muy interesante cómo se desenvuelva esta situación. Por otro lado, yo apelo a la nervatura, a la genética maya, a la genética, como diría Bonfil Batalla, al maya profundo, al maya descendiente de los Krusov, al maya que todavía hoy en día en la zona de Quintana Roo
en una zona muy específica, todavía conserva sus centros ceremoniales, todavía conserva la estructura militar de la guerra de castas, todavía tienen sus grados militares, todavía tienen esa impronta. Yo estoy esperando ver qué sucede con este componente de la etnia maya. ¿Qué capacidad van a tener los intelectuales mayas? Los que son de origen maya, los que hablan maya y que son intelectuales y que están dando ya la batalla en muchos ámbitos para ir generando estas tensiones que no solamente van a atravesar al proyecto hegemónico de la Cuarta Transformación en este aspecto, sino que también hay tensiones al interior. Entonces, creo que apenas se están vislumbrando estos actores y estas posturas. La crítica al proyecto desde un punto de vista científico y técnico creo que está cumplida. Hay muchos estudios que avalan la impertinencia del proyecto, pero habrá que ver en lo social cómo se va desenvolviendo. Y hay disparates tales como que el Tren Maya en la ciudad de Mérida va a tener un tramo subterráneo. Mérida es una ciudad que carece de drenaje por las dificultades para horadar el suelo kárstico, la caliza, la roca, para poner el drenaje. Es lo que yo vislumbro, Ernesto, es lo que yo vislumbro así, prima facie de lo que está pasando. Hay una pregunta que fluyó hace ya rato. Tres importantes cosas que deberían hacerlos ejecutar el cumplimiento de su deber en términos de derechos humanos a los gobiernos. Se te pide como una especie de síntesis en una jerarquía de prioridad de tres importantes, dice aquí, cosas que los gobiernos deberían hacer para el cumplimiento de los derechos humanos. Bueno, si por los deberes estamos refiriéndonos a lo que la Constitución señala en el sentido de prevenir la violación de derechos humanos, de investigar cuando esos derechos humanos son violados, de sancionar a los responsables de esas violaciones y de reparar, yo creo que el que estaría en primer término es la prevención. Debería estar en primer término la prevención. Si es que partimos de que hay voluntad del Estado por cumplir con este deber. O sea, estamos partiendo de ese supuesto, de que hay voluntad, de que pues, la capacidad no debe ser un pretexto. El principio de progresividad ya lo ha definido muy bien la Corte Sudafricana en materia de derechos sociales, económicos y culturales. A esta Corte, que es la más reciente, el sistema africano es el más reciente de los sistemas regionales de protección de los derechos humanos, ha dicho que el principio de progresividad no se cumpla con el derecho en un momento dado y a todos los sujetos de ese derecho, sino que haya políticas públicas encaminadas a cumplir con ese deber, cumplir con ese derecho humano de manera progresiva. O sea, que no es una excusa que no hay recursos económicos suficientes. Y por cierto, dicho sea de paso, ha habido una discusión entre que los derechos económicos, sociales y culturales están siendo postergados porque son muy caros. Y entonces se ha dado importancia, primacía a los derechos civiles y políticos. Hay estudios. El costo de las elecciones significa
mucho mayor erogación que lo que podría significar la satisfacción de un derecho económico o de un derecho social. Son de estos mitos, son de estas cuestiones que conviene ir aclarando, que conviene ir precisando. Pero entonces, tratando de contestar, yo diría, si nos habláramos de prioridad, pues sería esa, la prevención. La prevención es muy importante porque nos ubica en el ámbito de la previolación a los derechos humanos. Y no solamente a partir pues, de protocolos o a partir de instrumentos documentales, sino de promover realmente mediante el apoyo y mediante el concurso de los observatorios que felizmente se han ido multiplicando y que cumplen un papel fundamental, ir viendo bajo la lupa de estos observatorios cómo se están previniendo la violación de derechos en los distintos ámbitos que tienen los derechos humanos. Entonces yo colocaría en primerísimo lugar a la prevención. Y en segundo lugar, fortalecería todo un sistema de reparación de los derechos humanos, que no es solamente, como en el juicio de amparo, restituir al quejoso en el goce del derecho violado, sino cuantificar los daños, especificar los daños producidos y que esos daños sean reparados debidamente. Daños no solamente materiales, sino daños psicológicos, daños comunitarios. Hay resoluciones de la Corte Interamericana muy interesantes en donde a partir de una violación en un caso individual, la reparación fue en favor de la comunidad, porque se dieron cuenta, como diría Ellacuría, de las condiciones que propiciaron la violación en ese caso individual. Entonces, un fortalecimiento de las reparaciones. Eso sería, los pondría yo en primer lugar. No sé si contesto la inquietud o abono a la discusión que le dé respuesta a esa inquietud. Me gustaría, Pablo, si no tienes inconveniente, invitar a Artemia Fabre a hacer un pequeño comentario a partir de algo que nos escribe aquí. Artemia, si te parece tomar el micrófono unos minutos y explicar esta postura en la que pones tu visión respecto al Tren Maya. Me parece muy bien. Adelante, Artemia, si te parece bien. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, saludos, Pablo, un gusto. Igualmente, Artemia. No, bueno, en principio, pues, unirme a lo que dice Pablo Monroy y, bueno, lo del Tren Maya, pues, es un desastre ecológico, pero también me parece que es un atentado a, digamos, a derechos humanos y a una debida diligencia, ¿no? Es decir, continuamos con un estado donde el sistema de justicia y el debido procedimiento usando protocolos son violentados sistemáticamente, ¿no? Por ejemplo, la consulta, la no consulta indígena fue sin los protocolos adecuados, sin la regulación ni tomando en cuenta a las comunidades con una brutalidad y ofensivo, tanto el personal del hoy INPI como de todas las instancias de gobierno de una manera grosera, lucrando con la pobreza, con la poca habilidad en el español de las gentes, un manejo verdaderamente no adecuado culturalmente a la población indígena ni campesina, habría que decirlo, que no solamente afecta esto, todos los mecanismos utilizados, ya desde ahí hay un vicio donde ahora aparentemente esas comunidades avalan este proyecto, que es un proyecto vacío de contenido con el cual la gente pueda tomar decisiones serias. Como ha dicho Pablo, pues
no hay el programa completo y lo van haciendo a pedazos. Y como no están los impactos socioambientales totales, generales, adhesivos que tienen que ser adhesivos, porque no es solamente el impacto del tren, sino todo lo que ya hay que aumentar esa densidad y lo que implica, por ejemplo, el querer hacer ciudades. Es decir, hay toda una cuestión grave y que, bueno, nosotros desde Diálogo y Movimiento, en compañía del CRIPS, el Consejo Regional Indígena y Popular de Ixpujil, pues tomamos la decisión de hacer y acompañar, como en este caso, como bufet jurídico e intercultural, el apoyo al amparo que se sometió y que aún está sin resolverse el fondo del asunto y que originalmente nos habían dado la suspensión total, que después la achicaron a solo Ixpujil, que violenta, digamos, derechos y está estableciendo ya una manera de actuar del gobierno, con lo cual se reproducen de nueva cuenta los vicios que en teoría querían transformar. Entonces, vemos cómo sistemáticamente se violenta a los pueblos indígenas, no solamente por el despojo y desalojo, sino por una violencia sistemática a no respeto a la dignidad humana, donde se haga culturalmente adecuado con los usos pertinentes de la lengua y con protocolos adecuados. Entonces, digamos, ya que me permitieron intervenir, pues les agradezco, pero creo que estamos frente a un escenario de muchísima violencia simbólica y también estructural a los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, Sí, Pablo, adelante. Adelante. Ernesto, si me permites, nada más comentar que de Artemia Fabre, a quien admiro y respeto mucho y tengo gran afecto, fue de las primeras personas que yo escuché el tema del peritaje antropológico, que es un instrumento que nos permite a los juzgadores identificar esa diferencia cultural. Y bueno, ella ha seguido militando, como ha dejado constancia en esta intervención, junto con los demás compañeros y compañeras que están en esa zona. Así es que me da mucho gusto que esté aquí participando. gracias. Aquí gracias, Pablo. Voy a sumar aquí dos intervenciones. Una en la que yo pongo un tema que se asocia a una pregunta que está haciendo Morera, para después pasar con Arturo Caballero, tener dos intervenciones y luego regresar contigo, Pablo, y seguir adelante. Nosotros acabamos de terminar en el programa de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana, acabamos de terminar nuestro segundo informe sobre la seguridad pública enfocada en el uso de la fuerza y la intervención militar. El primer informe cubrió los dos sexenios anteriores y el informe que presentaremos el 9 de julio en un webinar a las 11 de la mañana, que estará siendo, por supuesto, difundido para invitarlas a todos y a todas. Lo que hemos encontrado es que las Fuerzas Armadas están desbordando a través de múltiples vías las funciones que ya habían sido analizadas y criticadas relacionadas con su intervención a la seguridad pública. Es decir, estamos en otra etapa. Yo he llamado a esto la fase superior de la militarización y aquí lo sumo a la pregunta de Marilena porque parte de lo que encontramos a través de centenas de solicitudes de acceso a la información y de múltiples entrevistas tiene que ver con el tema de las entregas de dinero. Entregas de dinero. Puede que la respuesta no vincule a las Fuerzas Armadas en esta función, o puede ser que sí.
La pregunta de Marilena es si en efecto es cierto que el gobierno federal está apoyando con entregas económicas a las familias indígenas del sur. Y lo que nuestro reporte trae es el encargo, que ustedes lo saben porque se ha hecho público también, pero el reporte lo analiza relativamente un poco más a fondo, es la forma como Fuerzas Armadas intervienen en la construcción del sistema bancario de bienestar y el proceso de mover el recurso, los dineros para las entregas. Entonces, Pablo, la pregunta es, ¿qué información tienen ustedes respecto a esto, ya sea por la vía de las Fuerzas Armadas o por cualquier vía de autoridades civiles del gobierno federal? Pues yo la única información que tengo al respecto y que me parece que se inscribe en toda una significación simbólica es que el tramo del Tren Maya, ubicado en la zona de Calakmul, que es donde hay una reserva de la biosfera y un conjunto arqueológico de primera importancia, le fue concesionado al ejército para que lo construyera. Entonces, creo yo que está realizando con estos apoyos que estás mencionando. Yo no tendría los datos cuantitativos de qué cantidad, etcétera. Pero no hay que olvidar que, por ejemplo, frente a los desastres naturales, entra en acción el plan de N3. Y entonces ahora, con motivo de la catástrofe en varias comunidades que incluso quedaron incomunicadas, pues las fotografías nos dan cuenta de personal del ejército en labores de rescate y de protección a los damnificados. Entonces, el uso simbólico del ejército pues es muy vaya, aterrador en ese sentido, ¿no? Esta fase superior que mencionas, creo, pues podríamos nosotros equipararlo a un uso faccioso por parte del gobierno de los recursos de que disponen, con tal de sacar adelante ciertos proyectos. Entonces me parece muy delicado, ¿no? Carezco de los datos cuantitativos. Yo solamente veo imágenes de la presencia militar en estos términos que te comento. Eso es, por favor, Arturo Caballero. Muchas gracias. Realmente ha sido un enorme gusto saludar a Pablo a través de este medio y de encontrarme con muchos de los luchadores que han estado presentes en la península. Esto, en relación a lo que Pablo nos expone, a mí me gustaría pedirle que nos hiciera un comentario más amplio sobre dos asuntos que tienen que ver con el tema de los derechos indígenas. El primero de ellos es que se ha usado a la consulta y ya ha desarrollado todas las mañas necesarias los consultantes para sacar las cosas a su modo, violando todos los protocolos, pero aunque hiciéramos los protocolos y se generara la famosa ley de consulta que ha sido omiso el gobierno en generarla, poco se ganaría si no se enfatiza que la consulta lo que busca es un consentimiento explícito del pueblo consultado. No es nada más hacer la faramalla, sino tiene que haber un consentimiento explícito. Ese es un primer comentario, pero tiene que ver este conocimiento explícito, este consentimiento explícito, con un derecho fundamental más allá del de la consulta, que es el derecho a la libre determinación del pueblo y su autonomía. Es decir, ese es el derecho prioritario que se está violando. Aunque hicieran la consulta con los protocolos, pasar por encima del derecho a la libre determinación de los pueblos y a su autonomía y al derecho que se tiene de su propio concepto de desarrollo.
porque todo este asunto del Tren Maya y todo lo que se está haciendo con los megaproyectos están violando fundamentalmente esos derechos, porque las alternativas que le piden a los pueblos las han exhibido de mil maneras. Entonces, me gustaría un comentario de Pablo respecto de en un litigio estratégico se ha enfatizado mucho la consulta. ¿No será que deberíamos de entrarle por el lado de la violación al libre y autónomo consentimiento y al derecho al desarrollo propio? Esa sería una pregunta. Y desde luego va aparejado a la autoconsulta, que es parte de una estrategia que los pueblos, al menos algunos pueblos de estas zonas del centro del país, están optando por desarrollar. Ellos realizan una asamblea conforme a sus instrumentos propios normativos del derecho indígena, vigente en la medida en lo que esté vigente, y con base en esos elementos hacen una autoconsulta en la que se adelantan para negar su interés de cualquier megaproyecto. Esto se ha ejercido mucho en la minería, pero de cualquier megaproyecto, planteando que su derecho al desarrollo es otro y que la concepción de los proyectos de vida, que es lo que han enfatizado, es otro. Entonces, ahí me gustaría algún comentario de Pablo al respecto. Y un segundo comentario, porque él me lo sugirió en alguna ocasión, sistema plural de garantías. En las láminas que nos exhibiste, Pablo, no vi esta parte de las garantías sociales de los derechos humanos, que implicaría la no criminalización de las manifestaciones de los pueblos posesionados de su territorio para impedir el paso del megaproyecto de que se trate en violación a sus derechos territoriales. O sea, ¿cómo resaltamos? Y esto lo ligo con la pregunta de alguno de los participantes que nos dicen, ¿cómo ayudamos a los pueblos o al pueblo maya a que no pase el tren? Creo que esta es una pregunta excelente, porque el auditorio es un auditorio que obviamente no estamos constituidos como pueblos, como mayas originarios. Seremos mayas por autoadscripción, como es mi caso, pero no lo somos como miembros de algún pueblo en cuanto a nacimiento. Bueno, entonces sí es muy importante, y ahí también el comentario de ustedes, Ernesto, sobre cómo acompañamos. Los mayas han sido cuidadosamente destruidos desde muchos siglos atrás, y efectivamente se han destruido sus asambleas y sus esquemas internos. Sin embargo, yo viví asambleas mayas muy vivas, que nos dejaban sacudidos por la capacidad de consenso que se generaba en ellas. Bueno, los hemos ignorado. Entonces, ¿cómo ayudamos? Yo creo que volvernos una caja de resonancia sería muy importante. El documento que generó la agrupación en la que Pablo participa para protestar formalmente contra lo que se está haciendo por el gobierno, que no solamente es una argumentación jurídica, sino es una argumentación política y social. Me parece que esto sería una acción muy importante de los que estamos participando en esta reunión, pero desde cada una de nuestras trincheras, desde cada uno de los lugares donde estamos. Entonces, los mayas ya han hecho lo propio y lo seguirán haciendo, y Pablo le apuesta a esa resistencia y yo también. Pero la sociedad no maya, tenemos mucha tarea por hacer. Gracias por esta oportunidad. A ti, Arturo, muchísimas gracias. Pablo, sería tu última intervención, si eres tan amable, contestando lo que quieras contestar de lo que se ha comentado. Si quieres hacer una recapitulación final, muchísimas gracias nuevamente. ¿Cómo no, Ernesto? Bueno, en relación con lo que plantea Arturo, gran camarada y del que también he aprendido muchísimo por su compromiso con todas estas convicciones y por su paso aquí en Yucatán. Saludos, estimado Arturo. Bueno, pues en cuanto al consentimiento explícito, ese es un tema que en el derecho internacional se discute, se debate
porque se coloca la condición de que ese consentimiento debe cumplirse solamente cuando la obra es de tal envergadura que afecta estructuralmente al pueblo, a la comunidad indígena. Y entonces luego el debate se da entre si esa obra, ese proyecto de infraestructura o ese llamado megaproyecto trasciende estructuralmente a la comunidad o no. No es una condición que esté dada como las otras condiciones, culturalmente adecuada, previa, debidamente informada, etc. Pero totalmente de acuerdo. Una condición establecida junto con las otras, porque de otra manera la consulta se convierte en una obra teatral, en un trámite solamente para aparentemente satisfacer esa condición. Por otro lado, estoy totalmente de acuerdo contigo en que ya las experiencias fallidas en torno al derecho a la consulta tienen que dar paso a reivindicar el derecho a la libre autodeterminación, a la autonomía y a la libre autodeterminación. Creo que la resistencia de la comunidad de Jomún en contra de la granja porcícola fue mucho en ese sentido. No necesitamos ser consultados, ya tomamos la decisión de que no queremos que haya este daño a la cuenca hidrológica que está en el subsuelo donde se pretende construir esta granja porcícola. Hicieron caso omiso de la consulta, no fue una reivindicación dentro de su plan de lucha, ni mucho menos, sino el respeto a la libre determinación. Por otro lado, creo que esto de las garantías sociales, bueno, a lo mejor lo vi muy rápido, pero yo insistía mucho en este sistema de plurigarantías, no solamente jurídicas. Y creo que el mejor ejemplo, Arturo, compañeras, compañeros, lo encontramos en la experiencia de Cherán. La experiencia de Cherán se me hace muy interesante porque va tejiendo con el ejercicio. Esto es muy interesante. Los derechos están para ejercerse. Yo no tengo que pedir permiso para ejercer un derecho. Si yo ya tengo el derecho, esté reconocido, esté positivizado o esté éticamente justificado, yo voy a ejercer ese derecho. Permítanme un paréntesis en ese punto. Cuando me dedicaba yo a la lucha obrera como asesor sindical, tuvimos un conflicto con una empresa en donde se demandó la titularidad de contrato. Y en el curso del juicio, pues vinieron una serie de ataques, una violencia ejercida en contra de los trabajadores que llegó a un punto culminante. Ya no se podía trabajar en la fábrica. Había esquiroles, había trabajadores de otro sindicato, etc. Y el juicio estaba entrampado, el juicio estaba totalmente entrampado, que si se ordena el recuento, que si no se ordena, etc. Ante esa situación, los representantes de los distintos departamentos de la fábrica tomaron la decisión de ejercer el derecho a huelga, pero un derecho a huelga constitucional, no un derecho a huelga regulado por la Ley Federal del Trabajo, que constriñe las causales de la huelga a determinadas hipótesis. No tenían la titularidad del contrato, por lo tanto no había violaciones al contrato que se pudieran reclamar por la huelga. Entonces, ¿qué se hizo? Una huelga constitucional, se ejerció el derecho a la huelga. Claro, se procuró inmediatamente conseguir, ahí está el planteamiento de la red, tejer redes con otras organizaciones, con otros sectores. Se tejió previamente una red de apoyo de los vecinos de la colonia circundante y que apoyaron los piquetes de la huelga, las guardias de la huelga. Entonces, una madrugada, aprovechando el cambio de turno, la llegada a las 5 de la mañana del nuevo turno, para que no hubiera pitazos, para que no hubiera informaciones,
En los camiones se les avisó de la decisión, los compañeros llevaban las banderas de huelga abajo de sus suéteres, llegaron a las puertas de la fábrica, colocaron las banderas y esa huelga duró bastante tiempo. Es ejercer el derecho. Claro, muchos podrán decir, bueno, pueden ser aventuras suicidas, pueden ser acciones desproporcionadas. Lo que sucede es que, y Arturo lo sabe, y muchas compañeras y compañeros, llega un momento en que no queda de otra. Llega un momento en que o haces eso, tomas esa acción, o te acaban físicamente, legalmente, socialmente. Entonces, Cherán es un ejercicio normativo. Acudieron de la Federación para la Defensa de sus Derechos Políticos Electorales, pero con un pie en la organización social y política, encabezada por las mujeres de Cherán. Le pusieron un alto a los taladores, a los narcotaladores, y le pusieron un alto a los partidos políticos que no representaban sus intereses. Entonces es un ejercicio muy interesante en donde se combinan las formas legales con el ejercicio de los derechos sin necesidad de pedir autorización, ni mucho menos a las autoridades institucionales. Y por otro lado, ¿qué nos corresponde, por ejemplo, frente al Tren Maya? Yo creo que en la medida en que se cobre conciencia de que el Tren Maya no solamente va a afectar a los poseedores de los bienes afectados por el derecho de vía o por la construcción de estos centros turísticos que se están planeando, y que se vean esquilmados con los fideicomisos con los cuales se están encubriendo la adquisición de las tierras, etc. No, cuando se cobre conciencia de que lo que está en juego es el medio ambiente, lo que está en juego es el equilibrio ecológico, que les afecta no solamente a los mayas, que se sostienen de esos bienes naturales, sino que nos afecta a todos. En el concierto internacional, cuando Chernobyl, pues el tema era la responsabilidad en que había incurrido en la entonces Unión Soviética con el tema de Chernobyl, porque los vientos esparcieron toda la energía radiactiva más allá de las fronteras de Rusia. Entonces no fue un problema nada más de los rusos, sino un problema que afectó a la comunidad internacional. En ese sentido, creo que lo que tenemos que trabajar es esa vinculación entre el movimiento y descubrir que no solamente está protagonizado por un grupo, sino que hay una afectación global, hay una afectación en conjunto. Pues creo que eso es lo que podría yo abonar y estar de acuerdo con lo que han planteado, lo que has planteado, Arturo. Eso totalmente de acuerdo en que dejemos a un lado el derecho a la consulta, y creo que ya hay posturas en ese sentido, y demos paso a la libre autodeterminación y a la autonomía de los pueblos. Muchas gracias. Pablo, pues extraordinaria la mesa, de veras. Abre nuevos horizontes la mesa de hoy en la serie de cafecitos, y eso es extraordinario, porque los cafecitos, entre otras cosas, fueron diseñados para mirar hacia otros lados, mirar con otras herramientas, desde un programa de seguridad ciudadana que se observa a sí mismo de manera crítica y que está generando cada vez más ejercicios para preguntarse desde sus propios fundamentos de cara a estas múltiples crisis que, entre otras cosas, implican para este país tan lastimado todas las violencias posibles. 3 avisos rápidamente. Primero, quien ha acompañado la sesión de hoy y esté interesado o interesada en que se le avise cada 15 días el cafecito que sigue y de qué va a tratar, por favor, háganlo saber a Pablo Monroy, de las personas invitadas por Pablo Monroy, claro, y me escriben, por favor, y con mucho gusto los incluimos en el directorio para estarles avisando
qué cafecito sigue. Ahora les puedo decir que dentro de 2 semanas tenemos una cosa que yo tengo muchas ganas de que suceda. Es la explicación del modelo de justicia restaurativa para adolescentes que en Bogotá colapsó la reincidencia de los adolescentes en conflicto con la ley a través de una intervención de reparación en donde perpetrador, perpetradora, víctima, familias e incluso comunidad de muchas formas transitan juntas por un proceso de perdón y reparación en donde el Ministerio Público suspende temporalmente no me acuerdo exactamente ahorita el nombre, ellos tienen un nombre en su sistema jurídico particular de la decisión que toma el Ministerio Público para darle oportunidad a este proceso y evitar el uso de la prisión preventiva y en su caso la condena a través del sistema penal convencional. Vamos a tener a 2 de los creadores del sistema, de los arquitectos, una mujer, un hombre, que van a platicarnos cómo lo hicieron. Fuimos a verlos en diciembre, Claudia Rodón y yo, y fue una experiencia en verdad extraordinaria. Esto es dentro de 2 semanas, les llegará la invitación. Y por último, vamos a tener en agosto son 6 días de mesas que integran las jornadas por la seguridad ciudadana, otras miradas, otras vías. Y una de las mesas, que es el 24 de agosto, lunes 24 de agosto, es seguridad ciudadana e interculturalidad, precisamente. Entonces, probablemente algunas y algunos de ustedes no los encuentre antes de esa fecha en otro evento o en otra oportunidad. Entonces tengo que decirles de una vez, el programa se está apenas consolidando. Es un programa de mesas seguridad ciudadana y migración, seguridad ciudadana y derechos humanos, seguridad ciudadana y género, seguridad ciudadana y sustentabilidad, seguridad ciudadana y interculturalidad. Tal vez logramos todas esas mesas, varias están ya organizadas, otras no, pero esta de interculturalidad conecta con tantas cosas que se han dicho ahora y probablemente nos ayuda a profundizar aún más en algunos de los ángulos de lo que hoy se discutió. Repito, Pablo, fue una exposición pues que disfruté muchísimo y creo por lo que estoy viendo acá en los comentarios, creo que nos has regalado pues un momento muy, al mismo tiempo satisfactorio y estimulante y también doloroso y conmovedor, pero sin duda una forma diferente de conciliar mundos, una forma diferente de conciliar mundos, cuando menos como yo lo alcanzo a ver. Gracias a todas y a todos, muy buenas tardes y espero verlos en los siguientes cafecitos. Gracias.